Yo quiero hablarles que, que es importante, escúchame, es importante que hoy en día tú y yo activemos y pongamos nuestra fe en Jesús. Es importantísimo porque estamos viviendo tiempos muy críticos, muy difíciles, y yo sé que hoy es el tiempo cuando más el ser humano, los cristianos, el pueblo de Dios tiene que poner su fe en Jesús. Hoy es más muy importante, porque si yo te preguntara ahorita que estás viviendo, a lo mejor muchos me dirían, pues a lo mejor un problema familiar, un problema con mis hijos, un problema físico, un problema de trabajo, un problema económico, qué sé yo. Pudiéramos decir muchas cosas. A lo mejor estás viviendo cosas muy críticas, más fuertes que esto que acabo de decir. Sí, a lo mejor un dolor, una pérdida, qué sé yo. Pero de alguna manera yo creo que es tiempo de que hoy pongamos nuestra fe en Jesús. Y yo quiero comenzar con este versículo, Hebreos 11, del 1 al 2, si me lo pones por favor. Y ¿sabes por qué te lo digo? Porque hoy en día también estamos viendo mucha incredulidad, y ahí también están surgiendo muchos argumentos contrarios al conocimiento de la palabra de Dios, contrarios a las escrituras. Entonces no solamente estamos viviendo tiempos difíciles, sino hay mucha gente que de repente ya los jóvenes ya no creen en Dios, porque en las escuelas les empiezan a meter muchas filosofías. Entonces hoy están creciendo mucho también esta parte de la incredulidad. ¿Sí? Ok. Y aquí dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, que aquí nos está diciendo y dando una dirección, una directriz, que es por la fe que vamos a vivir y vamos a hacer testimonio para la gloria de Dios. Porque aquí dice que los de antes alcanzaron buen testimonio, ¿o no? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer un buen testimonio que refleje ser un buen testimonio de la obra de Dios sobre tu vida? Pues es a través de la fe. Por eso es que hoy necesitamos hombres y mujeres que realmente activen la fe, ¿sí? Y yo aquí comenzaría cuando tú pones tu fe en Dios, fíjate bien, porque ese es el tema y este es el título, ¿sí? Cuando tú pones tu fe en Dios, puedes derribar murallas. ¿Cómo? Con el poder de Dios. Porque el título yo lo he puesto, la fe trae el poder de Dios. ¿Cómo se llama? La fe trae el poder de Dios. Entonces tú tienes que empezar a activar tu fe, porque la fe que tú pongas realmente va a hacer que el poder de Dios se manifieste para que ocurra algo grande, algo sobrenatural. Por eso es que la fe va a derribar murallas. Necesitamos hombres y mujeres de fe. Hay gente que de repente me dice, bueno, Martín, y cuando tú ministras gente poseída, endemoniada, ¿qué? Pues es la fe. Y ahí ocurren cosas sobrenaturales. Es por la fe. Porque yo espero, me pones otra vez el versículo 1 de Hebreos. Es pues la certeza de lo que se espera. Yo estoy de repente enfrentando una situación con una persona poseída, endemoniada, pero yo tengo la certeza
de que voy a esperar un resultado favorable. Por eso dice después la fe, la certeza de lo que se espera. Yo espero algo. Es después la fe va a traer algo. La convicción de lo que no se ve, aunque yo no lo estoy viendo, va a suceder algo. Y realmente va a ocurrir el versículo 2, que va a ser un testimonio para la gloria de Dios. Pero es por la ¿qué? Por la fe. En algo que para la gente es imposible y que es difícil que ocurra. Pero es allí donde la fe la ponemos en acción. No porque me hablen, ¿sabes qué está pasando hoy una persona está así? No, pues yo no. Yo tengo que poner en acción la fe. Y van a ocurrir cosas sobrenaturales. Ahora, yo te estoy dando un ejemplo, pero esto es aplicable para todo. Ahorita lo vamos a ir entendiendo un poquito mejor. Ok. Y para esto voy a poner como una parte de unas citas bíblicas. ¿Sí? Entonces quedamos que la fe trae ¿qué? El poder de Dios. Escúchame. La fe trae ¿qué? El poder de Dios. Y el poder de Dios hace que las cosas sucedan. ¿Me vas entendiendo? ¿Me vas siguiendo? Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe va a hacer algo. La fe trae el poder de Dios. No hay otra cosa. Es la fe. Ok. Ahora, quiero que me pongas Mateo 14:13. Escúchame antes de entrar a esta cita. Esto es importante. Escúchame. Dios no se manifiesta donde lo necesitan, donde hay necesidad. Dios se manifiesta donde hay personas que creen y lo buscan. Escúchame, esto es bien importante, porque necesidad hay en todas partes. Hoy en día, si ahorita pudiéramos ver lo que está sucediendo nada más aquí en Pátzcuaro, y que tú pudieras ver lo que está pasando en cada hogar, en cada persona, en cada familia, dirías, wow. Entonces, pero en todas partes hay ¿qué? Necesidad. Y Dios no se va a manifestar en donde hay necesidad. Dios se va a manifestar donde hay personas que le creen, que le buscan, donde hay fe. Ok, ahora aquí vamos a entrar a estas citas. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde de las ciudades. Voy a seguir leyendo ahorita, me pones el versículo, pero quiero hablarte del contexto. Esto había sucedido, algo había sucedido antes de esto, donde Jesús se había subido a una barca y había detenido las aguas, los vientos, y caminó, hizo que caminara a Pedro sobre las aguas. Yo creo que te acuerdas de ese pasaje. Entonces, él había vivido una situación donde muchos enfermos habían sido sanados. Di conmigo, muchos que le seguían fueron sanados. Ok. Entonces
Entonces ellos habían experimentado una situación sobrenatural, esos milagros. Y ahora vemos lo que está sucediendo aquí. Dice el verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban. ¿Sí vas entendiendo? Ok. Seguimos leyendo. Cuando anochecía, se acercaron a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Escúchame. Es decir que cuando toda esa multitud que le seguía a Jesús, allí había muchos enfermos, y todos esos enfermos que le seguían fueron sanados. Por eso, ahora, en toda esa región había más enfermos, claro que sí, pero no sanó a todos, sanó solamente a los que le seguían. Ojo a esto. Por eso es muy importante seguir a Jesús. Es importante buscarle, seguirle y creerle nuestra fe. A lo mejor hoy tú estás aquí y desde hace mucho tiempo te predicaron de Jesús. Y es importante que aquí está la parte tuya donde tienes que seguir a Jesús. Y hay cosas que van a ocurrir. Hay cosas que van a ocurrir. Mira, dentro de este pasaje estamos viendo que Jesús le dijo a los discípulos, porque Jesús tuvo compasión de toda esa gente que le seguía. Y toda esa gente, cuando Jesús la vio sentada o tirada ahí en el pasto, y tuvo compasión de ellos. Los discípulos querían que ya se fueran y Jesús dijo: no, denles de comer. Quiero que les den de comer. Ok. Y solamente le dijeron: pero si solamente tenemos 5 panes y 2 peces y allá afuera están 20,000 personas, ¿cómo le voy a hacer? No se puede. Pero hay algo que pasó. Mira, verso 18. Él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo Jesús? Bendijo y partió de los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Escúchame bien. Voy a detenerme porque es importante. Vamos a meditar lo que aquí está implícito. ¿Qué hubiera pasado contigo? Piensa un momento. Si tuvieras a 20,000 personas allá afuera y llevas 2 peces y 5 panes, y te dice Jesús, y solamente Jesús levanta la mirada al cielo y dice: bendigo estos alimentos. Y órale, ten los 5 panes y los 2 peces y ve a darles de comer a 20,000 personas. ¿Qué hubieras hecho tú? No,
Y fíjate que ellos no dijeron nada. Simplemente lo fueron a hacer. Simplemente ahí estaba la cestita, agarraban un pan y le venían y le daban a la señora y iban por otro y los panes se iban multiplicando. Pero ¿qué hubieras hecho tú? Yo creo que a los discípulos, yo creo que también algo ha de haber pasado, ¿no? Se cuestionaban, dudaban, no sé qué hubiera pasado o qué pasó. Pero yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Con 5 panes, 2 peces. Escúchame, porque aquí está la parte importante, porque esa es la fe. La fe es creer. Por eso les decía que aquí lo importante es que hoy en día actives tu fe, porque la fe es de personas que han encontrado a Jesús y le siguen y le obedecen. Es allí donde Dios no trabaja solo. Dios necesita hacer equipo con alguien. Con alguien. Dios necesita a alguien. Di conmigo alguien. Ahora no le digas al que está a tu lado, dile, Dios me necesita. Dios me necesita. Dios necesita hacer equipo, que accionar con alguien. Y ese alguien eres tú. Y es tu fe. Es tu fe la que va a hacer algo, que suceda algo. Porque Dios solamente les dio las cosas bendecidas a ellos. Porque Dios no multiplicó los panes ni los peces. Solamente Jesús, ¿qué hizo? Los bendijo. Y Dios te ha bendecido con un buen trabajo. ¿Y por qué no ha crecido? ¿Por qué no lo multiplicas? Dios te ha bendecido con muchas cosas y te las ha entregado bendecidas. Y Dios te dice, ya te bendije. Es tu responsabilidad. Hazlo crecer. Hazlo multiplicar. Dios te ha bendecido con un buen matrimonio. ¿Y por qué se está acabando? Yuhu. Dios te ha bendecido con hijos. ¿Y por qué hijos están viviendo en alcohol, en drogas y en tantas cosas? Yuhu. Dios te ha bendecido con talentos. Dios te ha dado una voz para cantar. ¿Y por qué no estás fluyendo? ¿Por qué no lo estás haciendo crecer y multiplicar? Porque Dios necesita de alguien con quien hacer equipo. Dios da la bendición, pero es responsabilidad de nosotros hacer que eso se multiplique. ¿Sabes por qué? Porque es en las manos de los discípulos, de los apóstoles, en la obediencia al mandato, a lo que Cristo dice, que las cosas sucedan. Ellos no lo cuestionaron, simplemente hicieron lo que Jesús les dijo. Yo lo bendigo, te los doy en las manos, ve y dales de comer. No lo cuestionaron. Dios les dio las cosas ya bendecidas. Y Dios te ha dado muchas cosas bendecidas ya. Dios te ha dado habilidades, talentos, dones bendecidos para que tú los multipliques. Y ellos lo que recibieron pudieron bendecir a muchas multitudes. 20,000 personas fueron bendecidas. Y Dios te ha dado habilidades, talentos, dones para bendecir a multitudes. Pero a veces solamente decimos, porque a mí. Y solamente vemos problemas. Mira, Pedro estaba viviendo situaciones caóticas. Pedro vivió una situación difícil, pero eso no limitó de que pusiera su fe en práctica. Pusiera su fe en acción. Y a veces cuando estamos viviendo desiertos o situaciones difíciles,
nos paramos y decimos, no, ahorita no. No, esa es la fe. Es allí donde la fe va a hacer que una persona salga de esa situación, que no perezca en esa situación difícil, que sobresalga de esa situación difícil, porque es la fe. Es donde yo voy a poner en acción lo que Dios me pidió que yo haga, y de lo que Dios me dio, yo lo voy a hacer que se multiplique para que otras personas sean bendecidas. Por eso dice que por la fe los de la antigüedad del Antiguo Testamento fueron ¿qué? Testimonio. ¿Cómo vas a hacer un testimonio si solamente te quedas ahí pasivo, pasiva y no accionas todo lo que Dios te dio? ¿Cómo vas a hacer testimonio? Simplemente solamente vas a hacerte víctima o creerte víctima, cuando hay algo que Dios ya te bendijo con eso. Dios te bendijo con muchos talentos, con muchas habilidades. Dios te bendijo con muchas cosas. Y es por eso que mucha gente no ha salido, porque solamente se quedó en la ¿qué? En la bendición. Pero no ha crecido. Yo no sé dónde te encuentras tú. Y dices, sí, Dios me bendijo y Dios me ha bendecido. Sí, pues. Pero lo que Dios te entrega bendecido es para que se multiplique. Y mucha gente sea impactada. Mucha gente sea alcanzada. Entonces aquí hay una cuestión muy importante, pero yo sé que muchas veces todos y cada uno vivimos situaciones y nos estamos ahogando y asfixiando en esas situaciones que estamos viviendo. No, la fe va a hacer que te salgas de allí, que no perezcas, te va a hacer sobreviviente. ¿Y cuál es la fe? Que lo que has recibido lo pongas en acción. Y en este caso es obedecer la palabra de Dios en medio de esa situación. Aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo comprendas, aunque tú no veas lo que Dios va a hacer, pero Dios va a generar un milagro, algo sobrenatural, cuando tú en medio de esa situación, aunque no lo creas. ¿Tú crees que ellos creyeron que con cinco panes y 2 peces iban a alimentar a 20,000 personas? Yo creo, no sé qué pasó, pero dijeron, bueno, si Él lo dice, pues vamos a hacerlo. Ese es ¿qué? Fe, accionar aún en las cosas difíciles, imposibles, porque en las cosas imposibles para el hombre Dios lo hace posible. Y ahí se manifiesta el poder de Dios. Por eso es que la fe hace que se manifieste el poder de Dios, y el poder de Dios hace que sucedan las cosas. ¿Me va siguiendo? Y Dios te llamó a eso. Lo que tú necesitas es ¿qué? Fe. Fe. Que aunque digas, no, es que esto es, tú hazlo. Si Él dice que lo hagas, hazlo. Algo va a suceder. No, es que yo no creo que yo pueda. Hazlo. Él te pidió, tú hazlo, algo va a suceder. Nosotros como seres humanos tenemos limitantes y tenemos miedos y nos llenamos de muchas cosas. Pero hazlo. Si Él te pide que lo hagas, hazlo. Yo sé que muchos de ustedes, Dios ya les ha hablado. Ya les habló Dios muchas cosas. Sea un sobreviviente en medio de esa situación. ¿Sabes por qué? Por la fe. Y créele a Él. Créele a Él. Si Él te dice que hagas las cosas, hazlas. Si Él te ha dicho haz esto y esto, hazlas.
Hay muchas veces que nosotros le estamos creyendo más a otras personas que a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de hacer lo que Él dice que hagamos. Y esa es fe. ¿Sí me entendís? Que la multiplicación no viene sin que haya acción. Eso es algo que es bien importante. La multiplicación no viene si no hay acción. Si estos discípulos no hubieran accionado, no se hubieran multiplicado, aunque Dios dio la bendición. Entonces, hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sal de tu queja, sal de tu confort. ¿Quieres que tu matrimonio sea multiplicado? Ya Dios te bendijo. ¿Quieres que sea multiplicado con muchas cosas? Felicidad, alegría, paz y muchas cosas se van a multiplicar. Haz lo que Dios dice que tienes que hacer como esposo, como esposa. Punto. La multiplicación no viene. Ya Dios nos bendijo con algo. ¿Sí me estás entendiendo? Tus hijos, para que venga la multiplicación en ellos. Haz lo que tienes que hacer, un esposo, un padre, una madre responsable que sepa guiar y dirigir a sus hijos, porque ellos necesitan eso. Y no es que digan a veces, es que me estás obligando. No, no es obligarles, es nuestro deber velar por ellos, guiarles, dirigirles, corregirles y estar allí. No que hay papás y mamás desobligados, etcétera, y que todos les consienten, cuando a veces tenemos que llamarles la atención, cuando a veces tenemos que corregirles. Eso es parte. Haz lo que Dios nos dice que hagamos. Por eso no viene a veces la multiplicación de bendición o de bendiciones sobre la vida de ellos. Y así te lo puedo decir en muchas cosas. Ya no le cuestiones, si Dios dice que hagas esto, hazlo. Punto. Y va a venir la multiplicación. Y mucha gente va a ser bendecida. Y si tú comienzas en tu vida con tu esposo, con tu esposa, a hacer lo que te corresponde, muchos van a ser bendecidos y los inmediatos son tus hijos. Pero es tiempo. Muchos queremos la multiplicación, pero no hacemos la acción. La bendición ya la recibimos. ¿O no te ha bendecido Dios? No tienes una familia, no tienes un trabajo. Dios te ha bendecido, pero la multiplicación viene con la acción. No hay otra. ¿Y la acción a qué? A la palabra de Dios, a lo que Él indica. Jesús le dijo, vayan y denles de comer. Señor, los bendigo. Órale. Vayan y dale a 20,000 personas. Y 20,000 personas fueron bendecidas por la obediencia. Si ellos se hubieran quedado cuestionando y diciendo no, y aunque ya habían cuestionado diciendo no, pues hay que mandarlos a que vayan a comprar. Y Jesús le dijo, no, no tienen por qué ir. No, no tienen por qué ir. Aquí va a llegar. Aquí va a llegar lo que ellos necesitan, la multiplicación. Y por eso mucha gente no hemos recibido lo que necesitamos. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Cómo quieres que sea tu matrimonio? ¿Cómo quieres que sea tu ministerio? ¿Cómo quieres que servirle a Dios? Y en medio de esas dificultades le pasó a Pedro. Pero Pedro no dejó de hacerlo. Pedro siguió haciéndolo en medio de la situación que estaba
y siguió haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y vino la multiplicación. ¿Sí me entendiste? Dios siempre va a trabajar en combinación con alguien. Quiero que lo entiendas. ¿Sí? Y lo que Dios ha puesto en tu corazón se va a multiplicar. Vas a ver. Hay cosas que nunca van a venir a tu vida hasta que no te involucres en la acción. Esa multiplicación no va a llegar hasta que no te involucres en la acción. Ok. Quiero que me pongas Mateo 9:20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Verso 21. Porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Escúchame bien. Hay otra enseñanza aquí. Y yo creo que muchas veces hemos escuchado este pasaje o lo hemos leído. Pero quiero que el Espíritu Santo pueda traer esa revelación. Muchas veces no tenemos a personas. Esta mujer había escuchado de Jesús y sabía que Jesús tenía el poder para que sucediera algo grande sobre su vida. Porque esta mujer ya había agotado todos los recursos. Ya le había intentado por un lado, ya le había intentado humanamente por otro lado, había acudido a todos los médicos, había gastado todas sus riquezas, todo lo que tenía. Pero escuchó de Jesús y se acercó a Jesús. Y sucedió el milagro. Pero ella misma se decía por sí, dentro de sí: si yo. Muchas veces no tienes a alguien que te diga, un profeta, un predicador, un pastor o alguien que te diga: mira, hazle así. No, tú di: yo puedo. Todo lo puedo en Cristo. Yo creo que va a suceder algo, pero necesito animarme a hacerlo. Necesito hacerlo porque sé que Jesús tiene el poder y sé que algo va a suceder de manera sobrenatural. Y tal vez hubo personas que no te animaron y tú esperabas que hubiera una persona que te animara, que te dijera: dale, échale, mira, sí se va a poder. Pero a lo mejor no hubo nadie. Y tú tienes que hablarte a ti mismo: sí se va a poder, sí lo puedo lograr, va a suceder porque Jesús tiene el poder. Esta mujer no tenía a alguien que le dijera. Y ella por dentro de sí decía: se echaba las porras. Sí se puede, mira, vamos a intentarle. ¿O no te ha pasado muchas veces que estás esperando que alguien venga, que alguien ore por ti, alguien te diga: hazle? Pero tú sabes quién es Jesús. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder para hacerlo. Y lo que necesita solamente Jesús de ti es tu fe, que te acciones. Que te acciones. Porque tienes vida. Dios ya te bendijo con la vida. Si estás aquí es por Él. Esa es una bendición de Dios. El poder estar aquí de pie. El poder estar aquí reunidos. Hoy Dios te está hablando. Ya, haz que la bendición se multiplique. Entonces hay que creerle a Él. Y aunque muchas veces no tengas a la persona, tal vez hubo personas que te quisieron desanimar, que te quisieron decir, pero tú di: no, sí, es con Jesús, yo con Él puedo todo. Y algo va a suceder, un milagro sobrenatural. Y esta mujer recibió el milagro. Lo que no pudo hacer en tantos años, yendo a tantos médicos, va a suceder. ¿Cuántas personas han sido sanadas de parte de Dios cuando te dieron un diagnóstico fatal? No, es que ya no se puede, es que esto, y Dios ha sanado a muchas personas.
Pudiéramos escribir un libro de puros testimonios de personas siendo sanadas por Dios, siendo cambiadas por Dios. Yo pudiera escribir un libro de cuántas personas en 26 años de ministerio o conociendo de Cristo han sido liberadas. Un montón de personas liberadas para la gloria de Dios. Pero solamente se requiere ¿qué? Fe. ¿Y fe qué es? Hacer lo que Él nos pidió que hagamos, y las cosas empiezan a ser multiplicadas y la gente empieza a ser bendecida. Por eso cuando estés pasando algo, empieza a accionar. Si Dios te puso una persona, predícale, pero de repente me hablan a mí. Si Dios te puso en tu corazón ir a orar por una persona, ve y ora, pero están esperando al pastor. Y Dios te va a usar y vas a ver que las personas van a ser bendecidas. Entonces hay que empezar a hacerlo, lo que Dios nos pidió que hagamos. Así de sencillo. O nada más le mandó al pastor a ir a predicar, ir a orar, echar fuera demonios, ya que no. Dios nos mandó a todos. Entonces, si Dios nos manda a hacer algo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y vas a ver que va a venir la multiplicación. Y en esa multiplicación muchas personas van a ser bendecidas. Van a alcanzar de esa bendición. Mateo 9:21. Espero que veas aquí lo que le dijo Jesús. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija. ¿Tú qué? Tu fe te ha salvado. ¿Qué se requiere hoy en estos días? Fe. ¿Y fe qué es? Acción en las cosas que Dios dice, en la palabra de Dios. Entonces no es una muleta decir tengo fe, no. Fe es accionar. Y Dios necesita de un colaborador que diga: aquí estoy, Señor, yo lo hago. Ora por tu enfermedad, ora por el problema que estás viviendo, ora por tus hijos, ora por tus padres, ora por la situación y empieza a reprender, a ordenar en el nombre de Jesús, porque Él te dice: ve y reprende y echa fuera, ordénales. Señor, ayúdame, pobrecito de mí. Si puedes, ordénales. Haz lo que Él te dio la autoridad. Y es con la fe como viene el poder de Dios, para que el poder de Dios pueda hacer las cosas. Pero ya es tiempo. Dios necesita colaboradores. Y ese eres tú. Y ese soy yo. Dios te dio muchas cosas. Dios ya te bendijo con muchas cosas. Y Dios quiere que se multipliquen para que mucha gente sea bendecida, para que llegue a muchas personas. ¿En dónde? En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio, en todas partes. En todas partes. Y tienes que pensar qué es lo que Dios ya te bendijo y te dio. Y es tu responsabilidad hacerlo multiplicar, porque ya te bendijo. Y tú le vas a dar cuentas a Él. Ya te bendijo con dones, habilidades, con muchas cosas. ¿Qué estás haciendo? Pero mucha gente no ha recibido eso porque solamente está sentado, está sentada y diciendo: pobrecito de mí. Y es que esto, ya salte de allí. Dios necesita un colaborador, porque Dios ya te lo dio. Haz lo que tienes que hacer en ese negocio que te dio Dios. Ya te bendijo con un trabajo, ya te bendijo con un negocio, ya te bendijo con una familia, ya te bendijo con un esposo, con una esposa. Haz lo que tienes que hacer.
Ya te bendijo con unos padres, ya te bendijo con unos hijos. Haz lo que tienes que hacer. Pero no te quedes en nada más en la queja. Es que haz lo que tienes que hacer. Tú empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Entiende que la multiplicación solamente viene con la acción. Y esa es fe. Fe acciona a lo que Dios ha declarado, a lo que Dios ha dicho, cómo deben de ser las cosas. Y vas a ver que va a venir cambios. Y vas a ver que van a venir muchas multiplicaciones de cosas nuevas que empiezan a ocurrir alrededor de tu vida. Yo espero que Dios te haya hablado, familia. Dios no está contento muchas veces con lo que estamos viviendo, porque nosotros somos los responsables. Dios nos ha bendecido ya. Entonces empecemos a hacerlo, iglesia. Yo espero que esta palabra aún la puedas digerir, meditar y entiendas cómo es que ocurre esto. Fe sin acción no es fe. No dice, la Biblia lo dice, la fe sin obras es muerta. La fe sin acción no, está muerta. Entonces, espero que Dios siga obrando todavía en tu corazón en estos tiempos. Y cada vez que vayas a tomar decisiones, acciones, recuerda lo que Dios dice. Cada vez que tú te encuentres en una situación crítica, a lo mejor de tristeza, a lo mejor de enojo, siempre recuerda, Dios dice esto y cambian las decisiones. Haz lo que Dios dice, no lo que tus emociones te jalan a hacer, no lo que el sistema te quiere jalar a hacer. Siempre toma en cuenta que Dios dice. Tú dices esto, Señor. Y aunque el mundo te quiera jalar, siempre di, no, Dios dice esto y esto es lo que yo tengo que hacer, porque esto es fe. Esto es fe, hacer lo que Dios dice. Y yo espero que me estés entendiendo, tú que eres esposo, tú que eres esposa, tú que eres padre, que eres madre, tú que eres hijo, que eres hija, tú que eres un trabajador, un empleado, no sé, que tú eres un parte de la iglesia, que estás en algún ministerio, que sirves, necesitas hacer ya, haz que esto se multiplique. Y la multiplicación viene por la acción. ¿La acción de qué? De lo que Dios dice. Punto. Yo no sé qué hubiera pasado si estos hombres, los de apóstoles, hubieran dicho, no, hombre, no, yo no. Con estos panecitos no va a alcanzar. Y ahí vemos que Jesús dijo, siéntense. Ahí se sentaron. Y así uno de estos dice que eran como 20,000 personas. 20,000 personas, verlas reunidas y con hambre. Y acuérdate, ahorita necesitas tener en cuenta que tienes que leer la palabra de Dios, ese libro, la Biblia, léela, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tienes que empezar a generar esa disciplina, ese hábito de estar leyendo la Biblia, porque hoy se necesita la fe. Fe es conocer lo que Dios dice y hacerlo.